El Señor te bendiga. Hoy hemos llegado al capítulo número 5 del libro de los Hechos. Vamos a leerlo todo y después vamos a comentarlo un poquito. Dice así la palabra: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y las guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dijo esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este
Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer con respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Es la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos que nos des luz sobre tu palabra para entenderla, Señor, para ponerla por obra en nuestras vidas, para enseñarla a otros. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, imagínense esta escena. Un equipo de trabajadores están en un bosque talando árboles y trabajan con mucha eficiencia, con máquinas, y van volteando árboles, avanzan, trabajan todo el día sin descanso. Y al final del día viene el capataz y les dice: muchachos, era el otro bosque el que había que talar. Bueno, esto ilustra la verdad de que para avanzar en algo, primero hay que analizar bien dónde y cómo avanzar. Algo así pasa en la iglesia moderna hoy en día. Como alguien dijo, muchos han redoblado la velocidad, pero en una dirección equivocada. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 5 del libro de los Hechos, como dijimos, un capítulo que nos instruye acerca de cómo la iglesia primitiva avanzó y cómo nosotros también debemos avanzar como iglesia del Señor. Ya hemos visto antes que la iglesia pudo comenzar a predicar con eficacia y valentía después de haber sido investida con poder de lo alto por el Espíritu Santo. Y esto es fundamental, hermanos, ya que nadie puede hacer la obra de Dios en sus propias fuerzas. Nadie puede hacer la obra de Dios sin Dios. Hoy en este capítulo vamos a ver otros aspectos del avance del reino de Dios. Así que en primer lugar vemos aquí, en este capítulo, a una iglesia que avanza en el temor del Señor. Una iglesia que avanza en el temor del Señor. Sabemos que quienes no lo conocen, no conocen al Señor, no temen a Dios ni le obedecen. Pero el temor de Dios es un rasgo distintivo de los hijos de Dios. No es un terror que nos hace huir de su presencia, no, sino es el temor de ofender al Dios que amamos. En cierto sentido podemos decir que es un temor que surge de nuestro amor por Él, porque anhelamos serle fieles. No queremos ofenderle, sufrimos cuando le fallamos.
Dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Este temor santo, ese respeto profundo y reverente hacia Dios, hace que nos apartemos del mal. Sin embargo, aquí en Hechos 5, 1 al 11, se relata cómo Ananías y Zafira, sin ningún temor de Dios, mintieron al quedarse con parte de un dinero, mientras fingían haberlo entregado todo, ¿no es cierto? Ellos dijeron que habían entregado todo, la venta de su heredad, y en realidad estaban entregando una parte, ¿no? Y Pedro los confronta no por haberse quedado con una parte, sino por haber mentido al Señor, ¿no? Y como resultado de esto, mueren bajo el juicio divino. Y nos preguntamos, ¿qué está haciendo Dios aquí? Bueno, Él está implantando en su iglesia su temor. Su temor. Algunos se sorprenden por esto, ¿no? Parece algo muy duro, pero tenemos que recordar que Dios tiene un lado muy duro. El tipo de relato que aparece en el Antiguo Testamento, como el de los hijos de Aarón ofreciendo fuego extraño que Dios nunca les había mandado y saliendo fuego de la presencia del Señor para matarlos, aparece también en el Nuevo Testamento. ¿Y aparece para qué? Para cultivar en nosotros el temor de Dios. El temor de Dios. Pablo dice en 1 Corintios que a causa de tomar la cena del Señor indignamente, sin reconocer lo sagrado de este acto, muchos están enfermos y otros han muerto. El escritor de Hebreos también nos recuerda que Dios es fuego consumidor y qué horrible cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no? Recuerden también uno de los ladrones crucificados al lado de Jesús le recrimina al otro ladrón diciendo, ni aun delante de la muerte tenés temor de Dios. Así que hermanos, Dios debe ser amado, sí, por supuesto, pero también debe ser temido, debe ser respetado, reverenciado. Él no es un ser domesticado al que podemos faltarle el respeto sin consecuencias. Lo dijo el pastor Fernando hoy en la mañana, ¿no es cierto? Con Dios nadie juega. Nadie juega con el Señor. Bueno, la muerte de Ananías y Zafira, ¿qué trajo a la iglesia? Verso 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y es que para avanzar en obediencia al Señor y no desviarse, la iglesia necesita el temor de Dios. Ahora, es interesante que el texto no dice que... El texto dice que no solo vino gran temor sobre la iglesia, sino también sobre todos los que oyeron estas cosas. Porque Dios no solamente estaba inculcando su temor en su pueblo, también estaba espantando a los que pensaban unirse a la iglesia sin realmente estar dispuestos a tomar al Señor en serio. Más adelante dice en el verso 13, de los demás, se refiere a los que no eran creyentes, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Así que tenemos aquí algo paradójico. Por un lado, el pueblo alabando a los creyentes, pero por otro lado, no queriéndose juntar con ellos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ahora eran conscientes de que con Dios nadie puede jugar. Acercarse a Dios exige arrepentimiento y renuncia a la maldad. Y la verdad es que si alguien no quiere arrepentirse y renunciar a su maldad, es mejor que se mantenga lejos del Señor, ¿no es cierto?
Miren, tengo una cita acá de John MacArthur. Él dice así: los hombres pueden levantar sus iglesias con tolerancia al pecado, pero el Señor levanta la suya entre personas que aman la santidad y ponen el pecado al descubierto. Fin de la cita. Bueno, yo agregaría lo que dice MacArthur, que el primer pecado que hay que poner al descubierto en el temor de Dios es el pecado de uno mismo, en confesión sincera al Señor, porque esto no atrae juicio, sino restauración y perdón de su parte. Pero esto obviamente fue algo que Ananías y Zafira no estuvieron dispuestos a hacer. Así que, en primer lugar, ¿cómo avanza la iglesia? La iglesia avanza en el temor de Dios. En segundo lugar, vemos a una iglesia que avanza en medio de gran oposición. Este libro nos muestra cómo la predicación del Evangelio desde el comienzo ocasionó un choque tremendo entre las tinieblas y la luz, entre la verdad del Evangelio y un mundo que elige amar más las tinieblas que la luz. Esto es algo que debemos aceptar, hermanos, como parte de la realidad. Miren, cuando Jesús nació, Satanás no se quedó de brazos cruzados, quiso asesinarlo y por eso mató muchísimos bebés que podían ser el Mesías, ¿no es cierto? Por eso María y José debieron huir a Egipto. Luego, cuando Juan el Bautista anunció la inminente llegada del Mesías, también hubo una gran revolución. Bueno, por esto Jesús dijo a los suyos lo siguiente en Mateo 11 y 12. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y es que cuando Juan anunció la venida del Cristo, el reino de las tinieblas se movió con violencia en su contra. La frase "los violentos lo arrebatan" significa que personas violentas intentan impedir el avance del reino. Recuerden, Herodes encarceló a Juan para silenciarlo y poco después fue decapitado. Luego, cuando Jesús inició su ministerio, los religiosos iniciaron una escalada de violencia contra él que terminó en la cruz. Más adelante, los discípulos también son perseguidos, la enorme mayoría muere asesinada como mártir y Juan termina preso en Patmos, ¿no? Y Pablo nos revela una promesa para todos nosotros en 2 Timoteo 3:12. Y dice así: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Te pregunto, ¿querés vivir piadosamente en Cristo Jesús? Bueno, es una promesa para vos entonces, ¿no? Pero, hermanos, este no es un mensaje para aquellos que quieren su mejor vida ahora. Esto es cristianismo verdadero. La oposición, el rechazo y la persecución son consecuencias naturales para quienes realmente deciden seguir a Cristo. Y esa es la verdad. Bueno, tal vez de este lado del planeta nosotros no suframos tanta violencia, en parte porque el evangelio predicado tantas veces es un falso evangelio con un Dios a la carta que se parece más al Papá Noel o al genio de la lámpara que al Dios de la Biblia. Un Dios a la carta que no molesta realmente al enemigo. Y en parte también porque gran parte de lo que se llama hoy iglesia quiere usar a Dios para que Él cumpla sus sueños de prosperidad. Por tanto, ni siquiera tienen la meta de predicar el evangelio a otros. Y cuando predican, tal vez es un evangelio diferente, ¿no? Bueno, el relato continúa diciendo que los apóstoles realizan muchas señales y milagros entre el pueblo y que cada vez más personas creen en el Señor. Debido a esto, son arrestados por las autoridades religiosas.
Y se comienzan a ver cada vez más las dos reacciones básicas ante la predicación de la cruz que mencionaba la otra vez, ¿no? Por un lado, conversiones. Por otro lado, más y más oposición. Conversión por un lado y oposición por otra. Esas son las dos reacciones posibles ante la predicación de la cruz. Bueno, el Señor manda luego un ángel que los libera de la cárcel durante la noche y les ordena que sigan predicando en el templo. Ellos son liberados para seguir predicando. Así que obedecen y nuevamente entonces son llevados otra vez ante el concilio y ahí tratan nuevamente de intimidarlos, ¿no? Prohibiéndoles terminantemente hablar de Cristo, a lo que Pedro da la misma respuesta que antes ya había dado. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice el verso 10, el verso 30 y 31. Este es la prédica de Pedro. Dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Vemos acá que Pedro no dudó en señalar su pecado. Ellos habían rechazado y asesinado a su propio Mesías. Esto nos muestra claramente que el mensaje del Evangelio no suaviza el pecado, sino que lo muestra claramente y llama al pecador al arrepentimiento. Recuerden que solo hay salvación si hay perdón, pero solo hay perdón si hay arrepentimiento genuino y verdadero. Todos deben entender que han ofendido al Dios 3 veces santo y que solo son merecedores del infierno. Jesucristo vino a pagar por las ofensas de aquellos que, arrepintiéndose de sus pecados, ponen su fe en Él. Pero bueno, lejos de arrepentirse, ellos endurecen más sus corazones. Y ahí es cuando comienzan a pensar que la única manera de parar a estos predicadores es matándolos. Sin embargo, vemos que los discípulos no cedieron terreno al enemigo a pesar de todo, ¿no? Y aquí hay un principio importantísimo para cada uno de nosotros, y es que en cualquier circunstancia obedecer a Dios debe ser siempre, siempre lo más importante. ¿Recuerdan a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en el libro de Daniel? ¿Sí? Cuando el rey Nabucodonosor les amenazó con el horno de fuego si no obedecían, ¿no es cierto? Y les dijo: ¿qué Dios va a ser aquel que los libre de mi mano? Y ellos, ¿qué dijeron? Le dijeron: en primer lugar, rey, nuestro Dios sí nos puede librar, pero aún si Él eligiera no librarnos, igual no vamos a adorar tu estatua, igual no te vamos a obedecer. Vamos a obedecer primero a Dios, ¿no es cierto? Así que hicieron esto en el temor de Dios, ¿no es cierto? Pero aquí es cuando realmente se nota que el temor de Dios destierra de nuestras vidas el temor a los hombres. La única pregunta para estos discípulos era: ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, y es que esta es una iglesia que avanza teniendo bien clara su misión. ¿Saben? Si hoy preguntamos a los cristianos cuál es la razón principal por la que existe la iglesia, vamos a encontrar un montón de respuestas diferentes. Algunos van a decir que el objetivo principal de la iglesia es la justicia social, ¿no? Otros verán a la iglesia como una fuerza política para cambiar la cultura, como algo principal, ¿no? Otros ven la iglesia como un club
para socializar y hacer amigos. Sin embargo, cuando leemos la palabra, esta nos revela que la razón por la cual aún el Señor no nos llevó al otro lado cuando nos convertimos es para que nosotros como iglesia continuemos la obra del Señor Jesucristo, cuya misión fue buscar y salvar lo que se había perdido. Y esta es la misión y el deber principal de la iglesia en esta tierra. ¿Saben? La iglesia primitiva lo entendió clarísimamente. Y nosotros no debemos perder de vista esta misión de ser sus testigos hasta lo último de la tierra, en medio de un mundo que se va al infierno y no lo sabe. Pero estos hombres tenían clara su misión y estaban dispuestos a llevarla adelante sin importar las consecuencias. Cristo los había llamado a ser sus testigos en un mundo hostil que los iba a tratar tal como lo había tratado a él antes, ¿no? Ellos lo sabían y no tenían miedo de sufrir, sino que consideraban sus padecimientos por Cristo como un gran honor, un gran honor. Miren lo que dice el verso 40. Dice, y convinieron con él, está hablando del concilio, convinieron con Gamaliel, dice, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Bueno, hay que tener en cuenta acá que los azotes eran un castigo físico muy severo. Se aplicaban con un látigo de cuero, generalmente compuesto de varias correas. La ley judía limitaba el castigo a 40 azotes, pero por precaución se administraban 39, ¿no? Para evitar sobrepasar el límite establecido. Pero estos azotes producían heridas profundas, ¿no? La recuperación podía llevar mucho tiempo. Tenía el propósito de humillar e intimidar a los apóstoles para que dejaran de predicar acerca de Jesús. Sin embargo, cuando los soltaron, a pesar de tener las espaldas rotas, ellos no salieron quejándose de cuánto les dolía la espalda, ¿no? Muy por el contrario, el verso 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hermanos, la iglesia avanza cuando tiene clara su misión y asume el costo de llevarla adelante en el poder del Espíritu Santo, cueste lo que cueste. Recordemos entonces que la iglesia del Señor avanza en el poder del Espíritu Santo, en el temor de Dios, a pesar de la oposición y teniendo bien claro su propósito. Dios nos conceda, hermanos, aprender de estos primeros cristianos para ser la iglesia que Dios quiere que seamos en este tiempo. El Señor bendiga a cada uno.